Bueno, vamos a comentar el texto número 2 del siglo XX, que es el Manifiesto de Alfonso XIII a la Nación. Bien, lo primero que tenemos que saber es lo que nos preguntan en este texto para la EBAU, y lo tenéis aquí, siempre lo tenéis aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque luego resulta que no sabemos muy bien qué tenemos que meter en la pregunta asociada, etcétera. Bien, voy a repetir lo que he explicado ya en clase muchas veces, y es cómo interpretamos esto que nos preguntan para adecuarlo a nuestro comentario, a nuestro modelo de comentario de texto. Bien, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que esto que tenéis aquí, eso de señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, son los pasos 1, 2 y 3 del comentario de texto, ¿vale? Lo de contextualiza es el contexto histórico, es decir, el paso 3. Las ideas fundamentales del texto es el paso 2. Y el paso 1, que no nos lo piden, sería la clasificación. No nos lo pide la EBAU, pero Manu sí nos lo pide, ¿vale? Bien. A partir de ahí, a partir de este punto que tenéis aquí, ¿vale? Tenemos la pregunta asociada. En este caso lo que nos preguntan, bueno, siempre va a haber un conector, como relaciónalas con, eso lo obviamos, y a partir de ahí nos dan la pregunta asociada. En este caso es la personalidad política de Alfonso XIII y las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos preguntan y esto es lo que tenemos que responder en nuestro examen. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, tenemos el título de ese texto, que lo tenéis aquí, que lógicamente esto nos va a, digamos, a situar nuestra cabeza en qué tema, en qué bloque de temas está este texto. Bien, pues nos dan además el año, así que en 1931 tenemos que pensar en la Segunda República. ¿De acuerdo? Si nos dan la fecha 1936 o 37, pues pensaremos en la guerra civil. Si nos da el primer texto, que es 1917, pues nos vamos a la crisis de la restauración. Es decir, es muy importante que también sepamos cuál es el título del texto porque nos va a situar nuestra cabeza en ese contexto, ¿vale? En tercer lugar, lo que yo haría, pero vamos, esto se hace en segundos, vamos, lo que estoy explicando ahora mismo, ¿vale? Bien, luego lo que tendríamos que hacer sería enumerar las líneas, como os he dicho en la guía del comentario, ¿vale? De 5 en 5, 1, 5, 10, hasta el final. ¿Por qué? Porque esto nos va a, digamos, a ayudar a localizar las ideas en el texto. Una de las cosas que valoran muy bien los profesores y los profesores de la EBAU en particular es que no hagáis una repetición de un tema que os habéis estudiado de memoria, que si lo habéis estudiado de memoria sin comprenderlo vais a tener algún error, sino que seáis vosotros quienes dirijáis ese comentario localizando las ideas en el texto. Es decir, eso va a demostrar al tribunal que sabéis comentar el texto. ¿De acuerdo? Por eso de buscar textos resueltos por ahí o déjame el texto resuelto de Manu, hago una especie de resumen. Eso yo os aconsejo que no lo hagáis por dos razones. Una, no merece la pena, es decir, yo no puntúo muchísimo los comentarios de texto porque hacéis muchas actividades, muchos puzzles, muchos comentarios y no os va a subir mucho o os va a bajar mucho para que lo tengáis en consideración y sin embargo si hacéis realmente los comentarios y aprendéis a hacerlos cuando estéis delante del examen de la EBAU, incluso si no sabéis o no os acordáis de las ideas principales, que es lo más gordo del comentario junto con la pregunta asociada, vais a salir del paso, incluso vais a saber comentar el texto. No hace falta estudiar para realizar el comentario de las ideas principales del texto, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con el primero de los puntos, la clasificación. Aquí no voy a extenderme porque quiero que cojáis el modelo del comentario y, bueno, pues vayáis rellenando. Sí que os voy a dar algunas pistas porque, por ejemplo, a ver, sabemos que es el rey aquí el que escribe este texto, ¿vale? Y sabemos también, digamos, la fecha, que es, nos da esta fecha 17 de abril de 1931.
Bien, sin embargo, si indagamos un poco y eso no va a aparecer en los apuntes, porque claro, no aparecen los apuntes porque los apuntes son para realizar temas generales y globales y luego los comentarios de texto, pues claro, aquí hay más miga, es más concreto y por lo tanto hay que explicarlo, ¿no? Pero para eso está el profesor. Bien, resulta que este manifiesto de Alfonso XIII él lo escribe el día 13 de abril, ¿vale? Lo escribe el día 13 de abril, es decir, un día después de las elecciones municipales, ¿vale? Lo va a presentar al Consejo de Ministros el 14 de abril por la tarde, ¿vale? Es decir, justamente cuando se proclama unas horas más tarde, cuando se proclama la Segunda República, antes de marcharse al exilio, pero este manifiesto no se va a publicar hasta unos días más tarde. ¿Hasta cuándo más tarde? Bien, pues hasta el 17 de abril de 1931, que se publica en el diario monárquico, resalto, en el diario monárquico ABC, el 17 de abril, pero también se publicaría en otros periódicos del país. Bien, esto que os acabo de decir es un trabajo de vosotros, vuestro, de investigación, ¿de acuerdo? Como es la clasificación, os lo digo yo, pero bueno, más cosas que podemos decir. ¿Dónde se publica esto? Pues en el Palacio Real de Madrid. O sea, publica, no, ¿dónde se redacta? ¿Dónde escribe Alfonso XIII este texto? En el Palacio Real de Madrid, ¿de acuerdo? Bien, pues en la clasificación tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que podríais decir que nos encontramos ante un texto dirigido a todos los españoles por parte del rey Alfonso XIII, escrito, redactado en el Palacio Real de Madrid, y me habláis de estas fechas y de estas cosas que os he dicho. Vale, luego ya sabéis, tenéis que clasificar el texto por su origen, si es una fuente primaria o secundaria, por su forma, el tipo de texto que es, mirar bien dentro de los tipos de texto y seleccionar bien. Lo que tenéis que hacer aquí siempre es, en esta clasificación, es justificar por qué decís que es fuente primaria, por qué decís que es texto literario, texto histórico circunstancial o texto jurídico, justificarlo, ¿vale? Pues porque es un manifiesto, porque es un esto, porque es un lo otro, es un artículo, lo que sea, ¿vale? El contenido lo mismo y el destinatario igual. Donde nos tendríamos a lo mejor que detener un poco es en el autor, ¿vale? Bien, en el autor, en un principio, parece que es Alfonso XIII. Yo también os voy a dejar que investiguéis un poquito porque se sospecha que hay otro autor, ¿vale? No os lo voy a decir, investigar y bueno, pero vamos, el autor tenéis que hablar de Alfonso XIII, ¿vale? Está firmado por él, sí que es verdad que se sospecha que hay otro autor, un amigo suyo, y ya está. Bien, ¿qué podemos decir de Alfonso XIII? Pues de Alfonso XIII tenemos que decir que es hijo póstumo de Alfonso XII, que lo hemos estudiado en el bloque anterior, ya sabéis, ese rey que murió muy jovencito, unos días antes de cumplir los 28 años, que durante la minoría de edad la regencia la ejerció su madre María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, y que a partir de 1902, bueno, pues cuando ya es mayor de edad, pues va a ser rey hasta 1931 en que se proclama la Segunda República. No hace falta que digamos que hablemos de todas sus etapas de reinado, pero sí podríamos decir que su reinado estuvo marcada por la crisis de la Restauración, ¿vale? Y por último decir que se exilió el 14 de abril, ya os he explicado en clase, que nunca volvería más a España. Salió, ya os dije, desde Cartagena, aconsejado por Niceto Alcalá Zamora, un amigo ex monárquico, ahora republicano, y bueno, pues estuvo por varios países y finalmente pues fallece en Roma en 1941. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, vamos a hacer el análisis o las ideas principales. Bien, con respecto a esto, siempre lo primero que tenéis que poner en el análisis o ideas principales es la idea general de todo el texto. Y tenéis que leer el texto, tenéis que leerlo una y otra vez hasta que comprendamos el texto. Claro, para comprender el texto tenemos que haber leído el tema, por lo menos hasta que se escribe este texto,
¿vale? Porque si no, es como si nos contaran una película e hiciéramos el examen de un libro. Es decir, no vamos a entender la profundidad que tiene si no hemos leído el tema. Bien, me imagino que antes de ver este vídeo habréis leído el texto, o así lo espero, y bueno, pues podemos llegar a la conclusión de que la idea general, la idea principal, la idea global de todo el texto es la renuncia del rey Alfonso XIII a la corona. Pero es una renuncia temporal, es una renuncia temporal, él no abdica. Y lo cierto es que nunca regresaría a España. Bien, como veis, el texto está estructurado en 3 párrafos, eso ya nos va a dar, digamos, un orden a la hora de realizar el comentario. Y nada, tenéis que mirar la guía del comentario para saber cómo ordenar las ideas. Bien, mirarlo por favor, porque la fórmula sería, en primer lugar, ¿vale? Para realizar, ya hemos hecho la idea general, la idea global, pero ahora para, digamos, desmenuzar el texto y los párrafos y todo esto, con las líneas que ya hemos señalado, sin embargo, podemos decir que existe una especie de fórmula para realizar el comentario. Es decir, primero enuncio la idea, ¿vale? Enuncio la idea, ¿vale? Una idea, digamos, que sea global de todo el párrafo, por ejemplo, ¿vale? La idea de todo el párrafo. Vale, hemos dicho primero la idea, subrayo esa idea, señalo o bien primer párrafo o lo que sea, o podéis ponerlo aquí, en lo del primer párrafo, o podéis ponerlo aquí, primer párrafo, ¿vale? Vale, ponemos entonces esa idea, lo subrayamos esa idea, no tiene que ser muy larga, ¿vale? No tiene que ser muy larga, tiene que ser más o menos con nuestras palabras, ¿vale? No copiéis nada del texto. Ponemos 2 puntitos y explicamos todo lo que sabemos sobre esa idea. Bien, dentro de esa explicación de esa idea podemos ir enumerando las líneas de todas las ideas secundarias, digamos, que tengamos que ir comentando de esa idea general que hemos puesto aquí. Pues por ejemplo, qué sé yo, venga, pues se levantan en armas. Y eso hay que justificarlo dónde está en el texto. Bien, pues imaginaos, se levantan en armas y pongo aquí entre paréntesis 1, 4. Eso quiere decir que eso de que se levantan en armas están en las líneas 1 y 4. ¿De acuerdo? Vale. Y así se realizaría todas las ideas del comentario. Bien, lo de eso que se levantan en armas no pertenece a este comentario, me lo acabo de inventar, ¿vale? Bien, en este primer párrafo que tenemos aquí, que vamos a comentar, ¿vale? En esto que tenemos aquí, nos dice, las elecciones celebradas el domingo, lógicamente estas elecciones celebradas son las del 12 de abril, ¿vale? Las elecciones municipales del 12 de abril, ¿vale? Cuando Primo de Rivera deja el poder, dimite el día 28 de enero, ese mismo día 28 el propio rey encarga formar gobierno a Berenguer. Berenguer ya sabéis que bueno, pues realizaría esa dicta blanda que no satisface a todos, prácticamente a nadie, entonces lo destituye por Aznar, el almirante Aznar, que es quien convoca esas elecciones municipales. ¿Cuál era la idea del almirante Aznar? Pues convocar primero elecciones municipales, luego elecciones provinciales y luego elecciones generales para retornar de forma, digamos, paulatina al sistema de la restauración que había antes de la dictadura. Bien, así que estas elecciones celebradas el domingo se refieren a esas elecciones celebradas el 12 de abril. ¿De acuerdo? Bien. Dice, me revelan claramente que hoy no tengo el amor de mi pueblo. Lógicamente eso hace referencia a que los monárquicos pues no han recibido el respaldo, sobre todo en las principales ciudades. Dice que mi conciencia me dice que este desvío no será definitivo,
¿vale? Así que eso de no tengo hoy el amor de mi pueblo es muy importante, es decir, se ha demostrado que los monárquicos no ganan en las principales ciudades y dice que este desvío no será definitivo, eh, quiere decir que no se aparta, no renuncia, no se marcha de forma definitiva, sino que espera volver, ¿vale? Dice aquí, procuré siempre servir a España, puesto el único afán es en el interés público hasta las más críticas coyunturas. Vale, dice que bueno, él siempre procuró servir a España por el bien del país, incluso en las críticas, en los momentos más críticos, digamos, ¿no? Vale, así que aquí lo que vemos en este párrafo, yo pondría que es el motivo principal de su renuncia. Y el motivo principal de su renuncia son los resultados en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril que vemos en estas dos primeras líneas. Así que pondríamos entre paréntesis 1-2. Bien, digamos, elecciones se interpretaron, esas elecciones que en realidad fue un auténtico plebiscito, lo tenéis en los apuntes, sobre si la gente quería monarquía o república. Bueno, pues se interpretó que las ciudades, que el voto, bueno, pues era más libre, era más culto, donde estaban las profesiones liberales, médicos, abogados, profesores, eran mucho más difíciles de controlar por los caciques que en las zonas rurales. Habéis hecho un texto en el bloque anterior de la viñeta y lógicamente, bueno, pues esto lo que refleja es que la monarquía no tiene apoyos, ¿vale? De ahí dice, y la monarquía no tiene apoyos porque hoy no tengo el amor de mi pueblo, ¿vale? Bien, y la segunda idea de este párrafo sería que el rey no abdica ni pierde la esperanza de volver, ¿vale? Como expresa aquí claramente de el desvío, digamos, no será definitivo, ¿de acuerdo? Lo tenéis por aquí, el desvío no será definitivo. Vale, pasamos al segundo párrafo, ¿vale? Bueno, aquí importante esto de aquí, lo de las, vale, vale, esto de las coyunturas, lo de las coyunturas que no lo he explicado aquí, ¿vale? Lo de las más críticas coyunturas, bien, así que ha dicho que el rey no pierde la esperanza de volver y lógicamente dice que procuré siempre servir a España, aquí, procuré siempre servir a España, puesto que el afán es el interés público hasta las más críticas coyunturas. Bien, lo que hace ahí es justificar su decisión de marcharse por varios motivos y dice que siempre actuó con buena intención, por ese amor a España, por intentar servir a España, incluso en esas malas coyunturas. Bien, estas malas coyunturas se refieren básicamente a tres digamos, crisis importantes que habéis estudiado. Una es la Semana Trágica de 1909, ya sabéis, esa semana trágica en la cual, bueno, pues a los reservistas se les obliga a embarcarse porque se ha revelado Abdelkrim y entonces, bueno, pues ya sabéis el sistema de quintas, muchos pobres tenían que abandonar a sus familias y entonces se produce esa rebelión en Barcelona que acaba con una represión. En segundo lugar, tenemos la triple crisis de 1917, ¿vale? Esa triple crisis, otra coyuntura sería la triple crisis de 1917, ya sabéis, esa crisis militar con las juntas de defensa, esa crisis política con la asamblea de parlamentarios y esa crisis social con la huelga general revolucionaria. Y por último tenemos una tercera crisis que sería la del desastre anual de 1921, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son esas tres coyunturas a las que se refiere este texto, ¿de acuerdo? Bien. En segundo lugar tenemos ese segundo párrafo, ¿vale? Donde nos dice lo siguiente. A ver, lo voy a poner aquí un poquito más hacia abajo. Vale, dice ahí que un rey
un rey, a ver, aquí lo dice, un rey puede equivocarse y sin duda yo erré alguna vez, ¿vale? Lógicamente aquí reconoce un error. Claro, tenemos que pensar en cuál fue el error más grave que realizó Alfonso XIII en su reinado. Bueno, podemos decir muchos, pero hemos enumerado esas tres graves crisis donde el rey tuvo participación. Ya lo veremos en la pregunta asociada, pero hay un error gravísimo y es colaborar o dejar a la dictadura de Primo de Rivera, de PR, de Primo de Rivera, eh, ¿vale? Digamos, hacerse con el control del país. Así que ese es un error bastante grave. ¿De acuerdo? En este segundo párrafo lo que hace es seguir desarrollando los motivos de su marcha, ¿vale? Bien, reconoce por lo tanto que un rey puede equivocarse, que él se equivocó alguna vez, ya hemos dicho cuál es. Dice, pero sé bien que nuestra patria se mostró, a ver, que no leo bien, se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicias. Aquí vuelve a justificarse, dice que actúa sin malicia, ¿vale? Dice que soy el rey de todos los españoles, es decir, lo dice incluso después de esas elecciones y lo dice incluso cuando se marcha, y también es un español. Aquí lo que nos está haciendo es, digamos, un llamamiento al corazón de los españoles, porque sí que hemos conocido en el siglo XIX pues un rey, por ejemplo, que no es español, ¿vale? El señor Amadeo de Saboya. Así que él apela a ese corazón de los españoles diciendo que soy rey, soy español y me marcho porque es lo mejor para todos, ¿no? Sin embargo, lanza una advertencia, dice que hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas. Es decir, eso de que tengo medios sobrados quiere decir en fin, que él cuenta con el apoyo de parte del ejército y que si quisiera, podría, digamos, retomar el sistema político que había dejado en suspenso Primo de Rivera, es decir, el sistema de la restauración, donde él es el jefe del Estado y donde él, bueno, pues es el que nombra y nombra el gobierno, disuelve las cortes, tiene un papel muy importante. Bien, esto, claro, es una percepción personal suya. Sin embargo, sabemos, y os recomiendo que veáis el vídeo que dura 38 minutos de la Segunda República, donde Julián Casanova explica perfectamente, algún compañero vuestro también me lo ha preguntado y digo lo mismo. Cuando se proclama la Segunda República el 14 de abril, no hay nadie, ni el ejército, ni la policía, ni grupos paramilitares que no existían en España porque no participan en la Primera Guerra Mundial, ni grupos parapoliciales, no hay nadie que salga a defender el sistema monárquico porque ese sistema ya no representaba a nadie y las élites consideraron que la monarquía ya no defendía sus intereses. Se había identificado monarquía con dictadura y la dictadura estaba agotada, y como la dictadura estaba agotada y la monarquía se había identificado con ella, nadie salió en defensa de ese sistema monárquico. Sí que conocemos, esto no hace falta que lo pongáis en el comentario, sí que conocemos que hubo un ministro, el ministro de Fomento Juan de la Cierva, que sí que abogó por sacar al ejército a la calle. Cualquier sistema, en cualquier momento, lo que hace es defenderse. Imaginaos si ocurriera una revolución en la calle ahora mismo, pues saldría el ejército a la calle a acabar con esa revolución. En este caso no salió nadie a la calle a defender el sistema anterior. Así que fue un tránsito del sistema de la restauración a la proclamación de la Segunda República pacífica, ¿vale? Lo que pasa es que el rey, lógicamente, dice que, bueno, pues que tendría, en el caso de que quisiera, medios sobrados para mantener sus regias prerrogativas. Bien, no espera a
a demostrarlo, porque sabe, lógicamente, que no tiene el apoyo para que le asegurara una victoria. ¿De acuerdo? Vale. Dice también, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Bien, este es el argumento fundamental que él dice, que se marcha por esta razón, porque no quiere una guerra civil. eh, y por último lo que dice es que no renuncio a ninguno de mis derechos. ¿Vale? Ahora lo comentaremos. Bien, ¿cómo podemos enfocar esto? Pues lo enfocamos de la siguiente manera. Yo pondría como idea general de este segundo párrafo, que sigue desarrollando los motivos de su marcha, ¿vale? Así que comienza, ya pondría 2 puntos, ¿no? Pondría 2 puntos y seguido o aparte, y diría que comienza admitiendo que pudo equivocarse en sus decisiones. Eso aparece en la línea 5, ¿vale? Si hacemos, esta sería la 4 y esa sería la 5, ¿vale? Bien, pondríamos entre paréntesis línea 5, ¿vale? Donde dice sin duda rey yo alguna vez. Y como os he dicho antes, tendríamos que explicar, ¿no? Simplemente nombrarlo, se refiere sin nombrarlo expresamente a su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Bien, y trata de justificarse que siempre actuó sin malicia, ¿vale? Lo dice aquí, actuó sin malicia, ¿vale? Podéis poner incluso pues la línea 6 si queréis, ¿vale? En segundo lugar, tendremos que decir que el rey lo que quiere es evitar una guerra civil, una fratricida guerra civil, donde lo tengo aquí, ¿vale? Una fratricida guerra civil, eh, a pesar a pesar de que hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, a pesar que hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas. Podríamos decir que, es decir, el rey no quiere una guerra civil, aunque podría imponerse por la fuerza, ya que tenía, según él, el respaldo de un sector de los militares. Probablemente el de un sector de los militares sí, luego habría que preguntarles si se lanzarían a una guerra civil o no. Y por último, en este párrafo, pues lo tenemos en estas 2 últimas líneas, dice que no renuncia a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados de la historia. Bien, y de cuya custodia ha de pedirme cuenta algún día, cuenta rigurosa. Bien, dice que el rey, por lo tanto, el rey no renuncia al trono, no renuncia a sus derechos, sino que se aparta, ¿vale? Sino que se aparta con el objeto de volver, y lógicamente esos derechos los va a tener, esté él en el país o no esté, de acuerdo con esa teoría política del señor Cánovas del Castillo, considerando, si revisáis el bloque 7, primera parte, se ve, uno de los presupuestos es que la monarquía está por encima de cualquier texto constitucional, ¿vale? Y en el tercer párrafo se ve claramente que, aquí, lo tenemos aquí, a ver, vale, aquí, ¿vale? Dice que espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, ¿vale? Esto lo que quiere decir, eh, que espera que se, digamos, desarrollen unas elecciones generales, es decir, que la nación pueda decirme de forma colectiva, ¿vale? Eh, para saber si cuando se realizan esas elecciones, bueno, pues quieren seguir siendo republicanos o realmente quieren que vuelva el rey. Así que lo que dice es que suspendo deliberadamente, es decir, porque yo quiero deliberadamente, ¿vale? El ejercicio del poder real y me aparto de España. Dice, cita la palabra España, que identifica con nación, y España dice que es la única señora de sus destinos.
es decir, a la cual bueno, pues se le reconoce el derecho de soberanía en esas elecciones eh, generales que se produzcan pues, en un futuro. Dice, pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles. Bueno, pues pido a Dios que pues todo esto que ha dicho y que lo sientan todos los españoles. Es una especie de llamamiento a la unidad de los españoles. Y bueno, en definitiva, ¿qué dice este tercer párrafo? Pues considera en primer lugar que su renuncia o su marcha será breve, que espera volver a que se celebren esas elecciones generales y se exprese la auténtica voz de la nación, ¿vale? Esta lo dice aquí, la adecuada expresión de la conciencia colectiva, ¿vale? Bueno, mientras habla la nación, eso serían las elecciones generales. Y bueno, cuando ganen los monárquicos, pues él volverá. Él cuando se va dijo que lo de la Segunda República era una auténtica tormenta colectiva, pero fue una tormenta que tardó en pasar porque las elecciones del 28 de junio de 1931, si leéis el tema, vuelven a ganar esa conjunción republicano-socialista y reflejó lo que ya había dicho las elecciones del 12 de abril, ¿de acuerdo? Eh, Esto es lo que yo veo que debéis comentar en el análisis. Bien, de todo esto que he dicho, lógicamente, pues yo me enrollo mucho, hacer un resumen y ya está, ¿vale? Bien, pasamos al punto número 3, al contexto histórico, ¿vale? Del contexto histórico, a ver, estamos en ese tránsito entre la dictadura de Primo de Rivera, luego se intenta volver a raíz, o a raíz no, a través del general Berenguer y del almirante Aznar, otra vez al sistema de la restauración de forma paulatina, primero unas elecciones municipales, luego provinciales, luego generales, pero ese proceso se paró en las elecciones municipales automáticamente el día 14 se proclama la Segunda República, en Eibar se proclama el día 13, ya os conté por qué, y está entre ese momento y digamos la proclamación de la Segunda República. Por lo tanto, tenemos que unir el final de la dictadura de Primo de Rivera, hablar del general Berenguer, del almirante Aznar, del pacto de San Sebastián y yo culminaría estaba diciendo que yo culminaría este contexto histórico con el gobierno provisional que se va a establecer el 14 de abril y ese gobierno provisional va a convocar elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal masculino a los mayores de 23 años. Ya sabéis que las mujeres no podían votar, pero sí pudieron salir elegidas. De hecho, salen elegidas 3 mujeres, ya lo expliqué en clase: Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor. Y bueno, yo lo terminaría ahí. En el comentario resuelto creo recordar que simplemente mostré los problemas que había que afrontar para la Segunda República y a modo de conclusión es lo que diría, ¿de acuerdo? Es decir, que la Segunda República tuvo que afrontar esas reformas laborales, reformas educativas, reformas de las autonomías territoriales, la reforma agraria, la cuestión religiosa, etcétera. Y lo dejaría ahí. Por lo tanto, digamos, diría que claramente en una frase que el contexto histórico es el periodo comprendido entre el final de la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. ¿De acuerdo? Sí que podríamos, aunque no lo hemos explicado porque no es un tema EBAU, decir que esta etapa, decir nada, 2 líneas, que coincidió con una modernización de la sociedad española, ¿vale? Donde se va a desarrollar digamos, una clase media urbana cada vez más influyente, profesiones liberales, intelectuales, pequeños propietarios,
que se han ido, digamos, convenciendo de que la República es un sistema que, digamos, soluciona o que les beneficia más que la monarquía, y asimismo también la industrialización dio lugar a una clase obrera que va a pedir más derechos políticos y sociales. Bien, por lo tanto, para desarrollar ese contexto histórico, y lo que nos piden son las causas que provocaron la llegada de la Segunda República, hay que explicar una serie de razones, ¿vale? La primera razón la tenéis aquí delante, me he ido al bloque 7, segunda parte, ¿vale? Eh, la primera razón sería esa dictadura de Primo de Rivera, que contó con el apoyo de Alfonso XIII, que a partir de 1927, bueno, pues va a crecer la oposición de todos estos grupos, ¿de acuerdo? Termináis esta parte y iríamos, digamos, a la segunda razón. Os voy a llevar aquí al bloque 8 primera parte. Vale, el bloque 8 primera parte, pues continuaríamos la segunda razón aquí, en la proclamación de la Segunda República. ¿Vale? Aquí la proclamación de la Segunda República y el gobierno provisional. Desarrolláis eso tal cual aparece ahí, en el comentario resuelto seguramente aparezca algún dato más, pero bueno, la segunda razón por lo tanto sería, digamos, ese intento de volver por parte del general Berenguer y posteriormente del almirante Aznar, ¿vale? Lo tenéis por aquí, a ver. Ahí, tenemos aquí un poquito más abajo, aquí del almirante Aznar, de, bueno, pues hacer esas elecciones municipales del 12 de abril para retornar al sistema de la restauración, pero ya sabéis lo que pasa, porque se convierte en un auténtico plebiscito, donde, bueno, pues las candidaturas monárquicas no llegan a las ciudades, ya os he explicado el por qué. Y ya está, y entre medio pues hay que desarrollar ese pacto de San Sebastián, ¿vale? Del 17 de agosto de 1930, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la segunda razón. Y por último, la tercera razón, yo hablaría de este gobierno provisional, ¿vale? De esta parte de aquí, ¿vale? Sin meterme en mucho más, ¿vale? No nos vamos a meter mucho más, pero citar digamos, ese gobierno provisional, ¿de acuerdo? Donde Niceto Alcalá Zamora, bueno, pues proclama esa Segunda República y, bueno, pues comienzan las primeras reformas, pero vamos, se convocan esas elecciones generales a Cortes Constituyentes, donde vuelven a ganar la conjunción republicano-socialista y listo, ¿de acuerdo? Bien, y por último, bueno, me voy a quedar aquí, no me voy a ir al texto, digamos, al comentario de texto, porque lo que hay que hablar es de la personalidad de Alfonso XIII. Bien, para ello os he puesto en el bloque 8 primera parte un link de un historiador que es Javier Tussell, quiero que lo leáis, pero también tenemos que sacar esa información de aquí. Vale, si me voy si me voy al bloque 7, segunda parte. Bloque 7, segunda parte. Tenéis aquí un cuadradito que me resulta que tenéis que utilizar. La personalidad política de... Así, a lo mejor lo veis, no sé si lo veis mejor así. ¿Vale? La personalidad política de Alfonso XIII. Eso creo que es fundamental y tenéis que meterlo, ¿vale? Así que yo he puesto para la pregunta asociada, he dejado para la pregunta asociada la personalidad política de Alfonso XIII como una causa más de por qué llega la Segunda República a España, ¿vale? Así que, bueno, pues en primer lugar podríamos decir que Alfonso XIII se implicó activamente en los cambios de gobierno, ¿vale? Lo dice ahí.
y además se rodeó del sector más conservador del generalato. Vale, el generalato son militares, son generales, ¿vale? Así que además, bueno, entre esos generales o capitán general, pues el más importante al cual le va a dar el apoyo, porque va a confiar más en los militares casi que en los políticos, bueno, pues le da la confianza a Primo de Rivera. Bien, además de esto tenéis también en este bloque, creo, un vídeo que habla de la personalidad de Alfonso XIII, que creo que también sería interesante que lo metierais aquí que lo metierais aquí en el comentario de texto de la personalidad. Fue un rey controvertido, ¿vale? Fue un rey muy polémico, ya no solo por sus decisiones políticas, sino también por su vida privada, muchas amantes, negocios de dudosa moralidad, ¿no? Inició el cine erótico, también con el juego, etcétera. Y bueno, pues fue, digamos, en general corresponsable en el desarrollo de los acontecimientos y por lo tanto de la oposición al sistema. Y en fin, eso sería un primer apartado. Un segundo apartado es que ya lo hemos dicho, que ejerció un apoyo interesado a la dictadura de Primo de Rivera y eso pues le costó su descrédito, es decir, cuando la dictadura de Primo de Rivera se queda sin apoyos, se queda desprestigiada, también se queda desprestigiado el propio monarca Alfonso XIII que le había dado su apoyo, porque se había identificado monarquía con dictadura. Y un tercer punto, yo creo que sería interesante que lo saquéis del link de la noticia que escribe el historiador Javier Tussell. Creo que hay dos frases con las cuales os tenéis que quedar. Que Alfonso XIII fue un rey liberal, pero no democrático. Esto quiere decir que sí, que era un rey liberal, aceptaba una constitución, la de 1876, ya sabemos cómo es, no es una constitución democrática, es una constitución, ya dijimos, como un cheque en blanco, donde los partidos políticos que están en el gobierno, que solo son dos, ninguno más va a llegar al poder, bueno, pues lo rellenan a su antojo, el rey tiene bastante poder, nombra a los gobiernos, disuelve las cortes, en fin, es un rey liberal, pero no es democrático, es decir, no es un rey que respete la decisión o la voluntad de todos los españoles, porque los obreros, las clases más humildes, no pueden acceder, digamos, al poder y no tienen todos los derechos sociales, etcétera. El historiador Javier Tussell, si leéis esa noticia, habla que es un rey, es un piloto sin brújula, es decir, era un rey de su época, no se le puede achacar mucho más, que quería modernizar el país, pero no supo cómo hacerlo. Y ya está, y que, en fin, su trayectoria estuvo muy marcada por la guerra de Marruecos y creo que el desastre de Anual le costó, digamos, gran parte de su pérdida de la corona y de la llegada de la Segunda República. Yo creo que esto es lo que tendríais que comentar en esta pregunta asociada de la personalidad de Alfonso XIII. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Cualquier pregunta me lo comentáis.